En este programa, te llevaremos a los confines del universo para disfrutar de la belleza de sistemas de luz, polvo y gas. Descubriremos la relación que tienen los rayos X y los píxeles con la astronomía. Y nos asombraremos con las extraordinarias imágenes que nos regalan poderosos telescopios espaciales. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde un lugar maravilloso. Se trata de Universum, Museo de las Ciencias, el primer museo dedicado a las ciencias en nuestro país, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado aquí al sur de la ciudad capital. Esta vez vamos a visitar la exposición permanente Universum, en la cual se abordan diferentes temas como el sistema solar, la exploración espacial, la gravedad, así como la evolución de las estrellas y las galaxias. Un entorno ideal en esta emisión porque vamos a conversar con dos intrépidos cazadores de galaxias, así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Este es nuestro hogar, la Vía Láctea. Tiene más de 2.000 millones de estrellas. Una de ellas es el Sol. En lugares abiertos, sin contaminación lumínica, se puede observar desde la Tierra una franja blanca en el cielo repleta de estrellas. Esa es tan solo una parte de ella. Las galaxias son sistemas de luz, polvo y gas. Se agrupan unas a otras formando cúmulos, y a su vez, varios cúmulos crean supercúmulos de galaxias. Se piensa que en el universo observable existen 2.000 millones de galaxias. Además de estrellas, en su interior habitan planetas, satélites, asteroides, agujeros negros y otros astros, todos unidos por la fuerza de la gravedad. Algunas galaxias, como la nuestra, tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Las primeras galaxias nacieron hace unos 13.000 millones de años después del Big Bang. Hay galaxias pequeñas y gigantes. Sus formas son diferentes. Las más comunes son las elípticas, en forma de lente y en espiral, como la Vía Láctea, un disco de 4 brazos lleno de estrellas. Las galaxias no son estáticas, se mueven. No solo giran alrededor de su centro, su trayectoria cambia por razones de gravedad. Así, las más pequeñas son atraídas por otras mayores hasta que llegan a fundirse. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con una mujer extraordinaria, una cazadora de galaxias? Ella es Isaura Fuentes, orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional, con maestría y doctorado en ciencias en la línea de astronomía. Una astrofísica que nos contagia con su optimismo por aprender todo lo que está más allá de la atmósfera terrestre y cómo podemos emplearlo aquí en la Tierra. En particular, yo lo que estudio son galaxias y lo que estudio es el movimiento de las galaxias. El movimiento de las galaxias en general, pero en particular las galaxias que llamamos de disco. Y las galaxias de disco, pues son, imaginemos un disco que podemos también pensar como un plato que está dando vueltas, en el centro tiene otra bolita con estrellas, y yo lo que estudio, lo que mido desde los observatorios es cómo se está moviendo el gas en esas galaxias. Y una vez que sé cómo se mueven las galaxias, pues me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que ocurre aquí sobre la Tierra? Bueno, hay dos maneras de explicar. La primera explicación es la práctica. Han de saber que los rayos X que se usan para sacarnos radiografías y ver si nos rompimos un brazo o en 1000 estudios que se hacen con rayos X, estudios médicos, o los rayos X que están revisando lo que pasa en los aeropuertos, etcétera. Esa técnica de observación usando rayos X se desarrolló por un astrónomo para poder observar objetos que están allá arriba en el espacio y que brillan en rayos X.
Los rayos X son luz, como la luz de la lámpara o como la luz ultravioleta que no la ven los ojos, pero que es la responsable de que yo cuando me asoleo me broncee y cuando me asoleo mucho se me queme la piel. Entonces los rayos X es una luz muy energética que lo que hace es tomarnos fotos atravesando nuestra piel y encontrándose con estos huesos, y por eso tenemos radiografías. Esas radiografías se pueden tomar gracias a que una vez un astrónomo dijo: ¿cómo le haré para observar los rayos X que emiten, por ejemplo, las supernovas o las estrellas binarias? Entonces eso surgió a partir de la astronomía. ¿Sabes a quién se le atribuye la primera radiografía de la historia? Al físico alemán Wilhelm Röntgen. En 1895 hizo un descubrimiento asombroso: los rayos X, mientras experimentaba con electricidad y gases raros. Observó que estos rayos podían atravesar objetos y dejar una huella en placas fotográficas. Así que en uno de sus experimentos inmovilizó por unos momentos la mano de su esposa en el camino de los rayos sobre una placa fotográfica. La imagen mostraba las sombras de sus huesos, otra sombra de la carne, que era más tenue, y hasta la sombra de su anillo de bodas. De inmediato se corrió la noticia del descubrimiento, que cambió para siempre los métodos para examinar el cuerpo humano. Los cuerpos celestes también emiten rayos X, y estos son captados por telescopios como el Observatorio de Rayos X Chandra, de la NASA, que orbita en el espacio. Otra cosa, ¿para qué se usa la astronomía? Bueno, pues ahora todos los celulares tienen una camarita y tienen un detector, y todos hemos oído hablar de píxeles. Bueno, esa técnica, la técnica para ver imágenes en estos píxeles, viene de un arreglo que se llama CCD, por sus siglas en inglés, Charge Coupled Device, un arreglo de cargas acopladas. Bueno, el desarrollo del CCD se hizo sobre todo en astronomía y causó una revolución inmensa en astronomía. Siglos atrás la gente se asomaba por su telescopio y hacía dibujitos. Después, en el siglo XIX, pues apareció el daguerrotipo y las primeras placas fotográficas. Entonces el telescopio se conectaba a estas placas, se exponía, se dejaba que pasara la luz y ya teníamos una imagen de una galaxia, de una estrella. Pero llega el CCD, y el CCD lo que permite es registrar la luz que llega, y casi toda la luz que llega la registra y la manda a una computadora. Y desde la computadora podemos estudiar muchísimas cosas sobre esos objetos que están tan lejos. Este invento es parte de nuestro día a día. Está en las cámaras digitales. Se llama sensor CCD y fue creado por 2 ingenieros de laboratorios Bell en Estados Unidos. Es un dispositivo electrónico que permite captar los fotones y convertirlos en cargas eléctricas usando celdas o píxeles en lugar de película fotográfica. Las cargas eléctricas se transforman en señales digitales que pueden procesarse y almacenarse. Gracias a este dispositivo, la grabación electrónica de imágenes es posible y reemplazó la película fotográfica en las cámaras. Esta tecnología es esencial en los telescopios espaciales para enviar las impresionantes imágenes del universo que hoy podemos disfrutar. Ahorita hay telescopios en el espacio y no es que cada noche suba un astronauta a asomarse por el telescopio, todo se hace remoto. Entonces también toda esa manera de comunicarse, pues también fue gracias a la astronomía que se desarrolló. Actualmente se habla muchísimo de Big Data y el Internet de las cosas. Bueno, nosotras en astronomía empezamos a acumular datos pues desde la década de los 1990, cuando nadie hablaba de tener estos datos en la nube y todas esas cosas. Entonces todo eso se ha desarrollado gracias a la astronomía, y muchas herramientas se desarrollaron para hacer astronomía y ahora se usan para un montón de otras cosas. Esa es, digamos, la explicación práctica. Y luego viene la explicación pues más cercana a mi corazón, no a la práctica, sino a mi corazón, y que tiene que ver con el enriquecimiento del conocimiento humano y de cómo, como especie, como seres humanos, como especie humana, el saber más de lo que nos rodea, pues hace la vida mucho más llevadera, mucho más agradable, mucho más bonita, permite darnos cuenta que al final todos y todas, pues
venimos de lo mismo, ¿no? Hay esta frase de que somos polvo de estrellas, porque sí, efectivamente, los elementos químicos que están aquí, allá, en algún momento estuvieron en el interior de una estrella, y si no estaban adentro de una estrella cocinándose, entonces se formaron cuando esta estrella explotó. Yo en particular, cuando estudio cómo se mueven las galaxias, estudio un efecto muy curioso que se detectó en la década de los 1970. ¿Y qué es? Que si yo mido cómo las estrellas y el gas le dan vuelta a una galaxia y comparo ese movimiento con la cantidad de estrellas que están brillando en esa galaxia, hay algo que no checa. Generalmente, cuando yo tengo un objeto muy luminoso, con mucha masa, y estoy cerca de ese objeto, pues entonces eso que está cerca del objeto gira muy rápido. Por ejemplo, Mercurio, que está muy cerca del Sol, gira muy rápido. La Tierra, que está un poquito más lejos del Sol, gira un poquito más lento. Y ya Urano, que está mucho más lejos, pues gira mucho más lento. Bueno, pues en las galaxias está la parte más luminosa de la galaxia y sí, efectivamente las estrellas van muy rápido. Pero conforme me alejo, es decir, me alejo de donde yo veo toda esta materia, pues las estrellas y el gas siguen yendo muy rápido. Y si me alejo más, siguen yendo muy rápido. Entonces una dice, no, pero el movimiento del gas y las estrellas no lo puedo explicar con lo que tengo aquí brillando. Y de ahí surgió el famoso problema de la materia oscura, que nos dice que gran parte, la mayoría de la materia que hay en el universo, no la vemos, no brilla, no la podemos ver con ningún telescopio. Y solo sabemos que está ahí por el efecto dinámico, la dinámica es una parte de la física, el efecto dinámico que tiene sobre las cosas que sí vemos, que son las estrellas y el gas. Entonces, pues yo lo que estudio, que sí es muy extraño y muy exótico y se le llama materia oscura porque en realidad no sabemos qué es, bueno, eso podría explicar gran parte del universo, porque resulta que a partir de estas observaciones astronómicas y astrofísicas, parece que la mayor parte de la materia en el universo no la vemos y no sabemos qué es. Esta es la región conocida como Pilares de la Creación en la nebulosa del Águila. Recibe su nombre por los maravillosos procesos que ocurren dentro de esta nube de gas y polvo, el nacimiento de nuevas estrellas. La imagen revela la nebulosa en todo su esplendor, utilizando una mezcla única de rayos X, luz infrarroja y espectro óptico. Esto sería imposible de apreciar únicamente con la luz visible para el ojo humano. Su colorido impactante se debe a que la luz interactúa en estas colosales nubes de gas y polvo cósmico con elementos químicos presentes, creando una variada paleta de colores. El estudio de las nebulosas es clave para que los astrónomos comprendan mejor el ciclo de la vida de las estrellas, incluyendo nuestro Sol. Es un gusto que nos visite aquí en las instalaciones del 11 el doctor Eduardo Méndez. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo los grados de maestro y doctor en astrofísica por la Universidad de La Laguna, en España. Es uno de los científicos mexicanos que nos llenan de orgullo. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, doctor. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Resulta ser que el doctor Méndez hace unos meses publicó en la revista Nature, una de las revistas científicas más prestigiadas a nivel mundial, un artículo donde se resuelve un problema de astrofísica que hace 80 años desató polémica. A propósito, ¿cómo se llama el artículo? Se llama Las variaciones de temperatura causan la discrepancia de abundancia en las regiones H2. Y uno de los autores de este artículo es precisamente el doctor Manuel Painberg. Él es investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM y viene siendo
un sello internacional en astronomía de México. ¿Cómo fue esto? ¿Cuál es el problema? Este problema está enfocado en las nebulosas del universo, en particular en las nebulosas donde se forman las estrellas. En el universo hay muchas estructuras, hay estrellas, hay galaxias, pero algunas de las regiones más hermosas del universo son las regiones H2. Son nubes de gas que están compuestas de los diferentes elementos químicos que están ahí y que formaron recién nacidas muchas estrellas. Y estas estrellas emiten su radiación y es entonces cuando nosotros podemos ver a las nebulosas. Es muy importante entender la composición química de estas nebulosas porque representan las condiciones actuales químicas del medio interestelar, que se refiere a todo lo que esté entre las estrellas. Y es muy importante sobre todo determinar cuál es la cantidad de los elementos más pesados, porque cuando se forma el universo, se forma esencialmente hidrógeno, helio y un poquito de litio. El resto de los demás elementos se producen después, a través de procesos que están relacionados con la vida y la muerte de las estrellas. Entonces, si nosotros somos capaces de determinar cuántos elementos pesados hay, podemos trazar la historia evolutiva del universo y decir, se formaron una cantidad de estrellas así, y esto tiene que ver con que a lo mejor esta galaxia chocó con otra galaxia y entonces formaron más estrellas o menos estrellas, y entonces eso nos abre una ventana a conocer el universo que de otra manera no podríamos abrir. La formación de una estrella es un proceso complejo que puede durar millones de años. Todo comienza con una densa nube de gas y polvo que puede abarcar miles de años luz. La gravedad actúa atrayendo partículas hacia el centro de la nube. Cuando la temperatura y la presión alcanzan niveles extremadamente altos, los átomos de hidrógeno empiezan a fusionarse generando energía y luz. Entonces, el problema está en que desde los años 40 aproximadamente, dos indicadores de la presencia de elementos pesados nos daban resultados discrepantes. Y no podía ser que hubiera dos indicadores que nos dieran resultados distintos. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que tú y tu equipo realizaron? Porque sé que estuvieron en el Gran Telescopio de Canarias, estuvieron revisando mucha información, pero no solamente se quedaron en la parte teórica, sino que hubo más trabajo importante. ¿Qué fue? Bueno, este problema, al ser un problema de ya muchos años, contó con la participación de las mejores mentes de la astronomía en muchas épocas, entre ellas la del doctor Manuel Peinbert. En los años 60, en particular en el 67, publicó un artículo donde dijo y mostró la teoría que si había variaciones de temperatura en las nebulosas, es decir, si la temperatura no era homogénea en estas nubes de gas, entonces uno de los dos métodos nos iba a dar abundancias incorrectas, nos iba a hacer subestimar la cantidad de los elementos pesados, mientras que el otro de los diagnósticos nos iba a dar la abundancia correcta. El problema está en que el diagnóstico que es bueno bajo la hipótesis de Peinbert es difícilmente detectable, es sumamente complicado detectar este indicador, y entonces pasó mucho tiempo hasta que la tecnología fuera lo suficientemente desarrollada para poder tener un número de nebulosas observadas con ambos indicadores. Entonces lo que hicimos con nuestro equipo de colaboradores, entre quienes destacan la doctora Katrin Krekel en Alemania, que me acompaña en esta investigación, y los doctores César Esteban y Jorge García Rojas de España, analizamos muchas observaciones de los telescopios más grandes del mundo, el Gran Telescopio de Canarias y el Very Large Telescope, que está en Chile. Entonces nos dimos cuenta que las variaciones de temperatura sí estaban presentes, pero estaban concentradas en la región interna de las nebulosas. Y cuando vimos los datos de los telescopios, nos dimos la sorpresa de que todos estaban siguiendo esas predicciones. Y entonces seguimos trabajando y este artículo lo enviamos a la revista Nature. Esto lo mandamos a esta revista porque las implicaciones de este resultado son que las abundancias químicas de elementos pesados como carbono, oxígeno, neón, son entre 2 y 4 veces mayores de lo que pensábamos.
Al descubrir este cambio químico en estas nebulosas, ¿qué pasa? En el sentido de que esos resultados, ¿hacia dónde van? ¿Para qué nos van a servir? ¿Cómo cambian estos conocimientos en astrofísica y astronomía? Bueno, cambian y seguramente en los siguientes meses veremos muchos artículos que lo traten, cambian la manera en la que nosotros entendemos la formación y la evolución de las galaxias. Si nosotros de pronto vemos que hay entre 2 y 4 veces más elementos pesados, pueden pasar diferentes escenarios que expliquen esto. O bien se formaron más estrellas, o bien las estrellas son más eficientes produciendo los elementos pesados a partir de los elementos ligeros. Y eso sin duda tendrá implicaciones importantes en nuestro entendimiento de la evolución química del universo. Además, esto es muy importante en el contexto de las nuevas observaciones que estamos obteniendo con el telescopio James Webb, porque gran parte de la luz que estamos recibiendo de estas galaxias proviene precisamente de estas nebulosas donde se están formando las estrellas, porque son muy brillantes. Entonces, estamos ahora con el James Webb obteniendo una ventana al universo más temprano, al universo que se acababa de formar. Y entonces estos resultados también tienen implicaciones ahí. Es un logro asombroso de la exploración espacial. El telescopio espacial James Webb es el más avanzado que jamás se haya construido. Desde su planeación, se pensó en un telescopio que pudiera complementar las observaciones del Hubble. La idea era que pudiera hacer observaciones en otras longitudes de onda, como el infrarrojo, para explorar el universo más lejano, el interior de nubes de gas y polvo y los objetos más fríos del universo. Esa clase de observaciones son imposibles desde la Tierra debido a la interferencia atmosférica. Por eso el telescopio James Webb opera en el espacio. La NASA lideró este colosal proyecto con la colaboración de las agencias espaciales de Europa y Canadá. Para la gente común, ¿cuál es la aportación que nos da esto? ¿Qué nos deja? ¿Cuál es el impacto de este descubrimiento? Yo creo que una de las mayores lecciones que creo que la astronomía deja al ser humano es preguntarse sobre su posición en el cosmos. Uno de los elementos que he mencionado, el carbono, es uno de los elementos que nos constituyen a nuestro organismo. Entonces, yo creo que nos tendríamos que preocupar sobre de dónde venimos. Venimos de una estrella, venimos de uno de estos procesos de nucleosíntesis que estamos analizando. ¿De dónde viene el oxígeno que respiramos? Del oxígeno que está en el agua que nosotros bebemos. Viene de estos elementos que se están formando en las estrellas. Entonces creo que hay una lección importante en esto, que es analizar y entender lo que está ocurriendo allá afuera y sentarse a pensar sobre las cosas que nos rodean, más allá del trabajo, más allá de las obligaciones que uno tiene que desde luego hacer. Creo que hay una parte fundamental que nos representa como seres humanos, que es preguntarnos de dónde venimos. Además, esta idea de las variaciones de temperatura fue propuesta por un mexicano y fue defendida por muchos años por el grupo de mexicanos que hacían astronomía de punta en nuestro país. Entonces creo que también es una manera de impulsar a los jóvenes a que decidan estudiar estas carreras y que sepan que están en un lugar competitivo y que están en un lugar puntero y que pueden lograr todo lo que ellos deciden. Te agradezco mucho, Eduardo. De verdad es un placer tenerte aquí en Factor Ciencia. Es un orgullo que jóvenes científicos destaquen no solamente en nuestro país, sino en las fronteras, porque la ciencia es global. Un placer conocerte. Muchas gracias, Lucía, y muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de aprender mucho más de las galaxias, esas estructuras fantásticas donde conviven miles de millones de estrellas. Con esta estructura espectacular de nuestro satélite natural, la Luna, nos despedimos desde Universo.
de exposición permanente de Universum, ubicado aquí en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Si ustedes quieren visitar este lugar, pueden hacerlo de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 17 horas. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta sus pantallas. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.